Del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Estando Jesucristo en Jerusalén, se le acercó un escriba y le preguntó: ¿Cuál es el primero de los mandamientos? El maestro contestó: el primero es: escucha, Israel. El Señor Dios es el único Señor. Por eso amarás a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todo el espíritu, con todas tus fuerzas. Y hay un segundo mandamiento: amarás a los demás como a ti mismo. Por encima de estos no hay ningún otro mandamiento. Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versos 28b al 34. La santidad consiste en el amor. La persona que se enseña a amar fácilmente perdona, olvida, no siente envidia, no critica, es prudente, tiene todas las cualidades esenciales de una excelente persona. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 12 de marzo, año 2021. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí a tu disposición. Ubicados en ese capítulo 12, Evangelio según San Marcos, invitados hoy en este viernes a pensar en el tema de los mandamientos y en el tema de la palabra de Dios. ¿Cómo poder lograr una diferencia entre un mandamiento y la palabra de Dios? El Papa Francisco, con su gran sabiduría y su santidad de vida y su elocuencia para explicar las cosas, lograba la diferencia entre decir mandamientos de la ley de Dios y palabra de Dios para que un ser humano llegue a la perfección, que se llaman los mandamientos, que son palabra de Dios. Amarse tiene su razón de ser. Muchas personas intentan amar y no lo han logrado. Otras personas mendigan el amor a otras personas. Otras personas creen que amar es rogarle a las demás personas. Otras personas creen que amar es sufrir y entonces lloran y hacen cantidad de cosas y le dicen: ¿usted por qué está tan mal y sufriendo? No, es que yo lo amo. ¿Y usted por qué permite que él la lastime tanto? No, es que yo lo amo. Eso no lo entiende nadie. Habría que leer la Santa Biblia para aprender a amar y no terminar esclavo, para aprender a amar y no terminar como juez de los demás, para aprender a amar y no terminar como una persona violenta contra los demás, por ejemplo el feminicidio, y se habla del amor contrariamente. Hay que aprenderle a la Biblia la primera nota sobre la palabra de Dios para el amor. Y la palabra de Dios, lo primero que enseña es: amarás a Dios con el corazón, con el alma, con la mente, con la fuerza. Esa es la base y ese es el fundamento. Evangelio de San Marcos, capítulo 12, verso 30. Tiene unas condiciones. Entonces las personas no se deberían comprometerse a amar si no están esas condiciones. ¿Por qué será que las personas son tercas y no creen en eso? Cuando a otra persona le dice: no se case porque yo estoy viendo que eso no es, esa persona no la ama a usted, la lastima mucho, la manipula, esa persona no la respeta, esa persona no es la suya para su vida. No, la persona sigue terca. ¿Por qué no lee la Biblia? Que la Biblia dice que hay que amar es con el corazón, con el alma, con la mente y con toda la fuerza. Así se lo dijo San Francisco de Asís, siglo XII de la historia italiana, cuando le recomendaba a los frailes, a los hostiarios, a los que colaboraban en parroquia, a todas las personas que tenían que ver con Iglesia Católica, les escribió eso:
cómo tenían que amar con el alma, con la mente, con el corazón, con toda la fuerza, y el que no lo haga nunca logrará ser un evangelizador, nunca logrará la perfección, les decía San Francisco de Asís. San Basilio Magno, hablando de las grandes reglas monásticas, hablando de este tema del amor, decía que el amor no se enseña, sino que el amor se vive, el amor orienta el pensamiento, la madurez, la grandeza de la persona. El amor se vive, se experimenta. Y por eso la Biblia dice que hay un orden en los mandamientos. Entonces cuando uno está pequeñín, le enseñan el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto mandamiento de la ley de Dios. Pero no le enseñan a uno exactamente cuando le hablan de mandamiento, no le enseñan mucho en esa orientación de San Basilio Magno, hablando de que si los mandamientos de Dios tienen un orden, sí, tienen un orden. Hay uno que es el primerito y el más importante, y hay un segundo y hay un tercero. Así fue el discurso del santo San Basilio Magno. El Señor en persona es el que determina el orden que tienen los mandamientos. Decía el santo, el primero y el más grande es el amar, el guardar el amor a Dios. El segundo es semejante a eso, es decir, cumplir ese amor a Dios en el buen trato a las demás personas. Y el tercero es en el buen trato con usted mismo. Aprenda a amarse, autoestimarse usted como persona. Por eso es que el santo llegó a la conclusión de que el amor de Dios no se enseña, no es una cátedra, no es una escuela de mandamientos, sino que es toda una vivencia, como lo dice la Biblia. El que me ama guardará mi palabra. Ahí están los dos textos del Papa Francisco. Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 13. El que me ama guardará mi palabra. No dice guardará mi mandamiento, dice mi palabra. Y estos son los mandatos que contienen toda la ley y los profetas. Evangelio según San Mateo, capítulo 22, verso 40. San Bernardo, hablando de los mandatos de Dios, de las recomendaciones y sobre el libro del Cantar de los Cantares en la Santa Biblia, decía amar, amo porque amo y amo para amar. Y esos son como los tres sentimientos, decía San Bernardo el Santo. ¿Cuál es el mayor? El amor de todos es el amor que está basado en ese interés universal, es el mérito de cada persona. San Juan Pablo II, un 18 de diciembre del año 1985, hablando de los mandatos de Dios, decía que Dios es la santidad porque Él es amor. Dios inicia hablándole a los seres humanos de amor. Dios realiza la obra de la creación y la hace por amor. La base de la conciencia moral, del fundamento de la moral de un ser humano está en el amor. Todo lo que se salga del amor se llama pecado, se llama desorden, se llama inmoral, en contra de la moral. Entonces decía San Juan Pablo II, mediante el amor está separado absolutamente del mal moral, del pecado, y está absolutamente identificado con el bien moral. Es decir, la persona que ama, que es limpia, que es transparente, tendrá su moral ubicada. Amor significa, decía San Juan Pablo, querer el bien, adherirse a Dios, es decir, la infinita bondad de Dios. Bien interesante San Juan Pablo II en esa audiencia. El Papa Francisco, interesantísimo y muy sabio. Dice el Papa en una audiencia de un 20 de junio del año 2018, en la Biblia, los mandamientos no viven por sí mismos, sino que son parte de una conexión. Hay una conexión porque es palabra de Dios. No son reglas, no son mandatos, no son órdenes que da Dios, sino que hay una conexión, dice el Papa Francisco, y él se basa en la traducción de la lengua hebrea. Parte de la Santa Biblia tiene que ver con el hebreo, parte tiene que ver con el griego. Ubiquémonos en el hebreo según el Papa Francisco. Y ubicados en esa lengua hebrea, decía el Papa Francisco, la relación de la palabra de Dios
pronunció, el texto no dice Dios pronunció estos mandamientos, ya que así no es el original del hebreo, sino que el original del hebreo son estas palabras. La tradición hebrea llamará siempre al decálogo las 10 palabras del Señor. El Señor Dios, que es el creador y la fuente y la base del amor, porque Dios es amor. Por eso Él todo lo hace perfecto, porque es que Él es amor. Entonces dice el Papa Francisco, ¿qué diferencia hay entre decir mandamiento y palabra? ¿Será que existe una diferencia? Y si la hay, el mandamiento es una comunicación que no necesita sentarse a hablar con la persona. Eso es como cuando uno era niño y la mamá de uno dice, ya se lo dije, ya le di la orden, no espere otra cosa. No hay diálogo. El niño no podía decirle a la mamá, pero es que usted está equivocado. No, señor, soy su mamá y punto, me obedece. Eso se llama mandato. Entonces el Papa dice, una cosa es un mandato que no necesita dialogar con la persona y otra cosa es palabra, que es una relación de diálogo. Entonces el Papa termina diciendo que el amor se nutre de palabras y lo mismo la educación. Dos personas que no se aman entonces no logran comunicarse, porque es que no hay amor. ¿Por qué será que las parejas no entienden eso? Que mantienen odiándose, persiguiéndose, celándose, atacándose. No, hace rato eso no existe el amor. ¿Por qué será que no lo quiere entender? Dice el Papa Francisco, cuando uno habla no el corazón, nuestra soledad termina. Una cosa es recibir una orden y otra cosa es percibir que alguno trata de hablar con nosotros. Alguno quiere decirnos, bueno, hablemos, dialoguemos, me equivoqué, te ofrezco disculpas, te ofrezco perdón, mira, yo tengo un tiempito para ti. Eso se llama dialogar. No darle órdenes a los demás. Nosotros generalmente damos muchas órdenes, dialogamos muy poco. El Papa Francisco dice en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el gozo de anunciar el Evangelio, en el numeral 142, dice el Santo Padre, la comunicación se realiza por el gusto de hablar y por el bien concreto que se comunica entre las personas que se aman por medio de las palabras. Oigan esa definición tan perfecta. Y eso está en la exhortación apostólica del Papa. Es un bien el dialogar. Si aprendemos los mandatos de Dios como palabra de Dios, como diálogo, como conexión, como interrelación, las cosas van a ser muy diferentes. La santidad de una persona consistiría en lo que enseña la palabra de Dios. Amarás a Dios, amarás a los demás, te estimarás y te amarás a ti mismo. Del Hijo, en nombre del Santo Espíritu. Paz, salud y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. Está